Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena noticia. Aleluya, aleluya. Evangelio del día. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y se encontró el pasaje en que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Terminamos lo que venía hablándonos el Evangelio de San Mateo, y iniciamos en esta ocasión ya con el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Y lo iniciaremos y continuaremos de aquí hasta casi que el final del año litúrgico, más o menos a finales del mes de noviembre. Y empezamos este Evangelio con una escena bien significativa, algo pragmática, que se puede decir que da sentido a todo ministerio mesiánico de Jesús. Sus primeras predicaciones en la sinagoga en su pueblo Nazaret. Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, su ungido, dice la palabra, el lleno del Espíritu Santo. Justamente al abrir el rollo, es la carta de presentación de Jesús. Y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Es la buena noticia para aquellos que por mucho tiempo habían sido descartados de la sociedad, habían sido despreciados por la sociedad.
Y Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús, iniciando con estas palabras, porque como te decía, esa es la carta de presentación, es la tarjeta de presentación de Jesús, ya que de esta manera podremos presentarlo al mundo de hoy como el Salvador de los pobres, pero no desde un ámbito económico, ¿sí? No, hoy ha venido el Señor a ti que eres pobre económica y financieramente, porque el Señor te va a prosperar, te va a dar casa, te va a dar carro, te va a dar puntos, te va a dar sueldo. No, de una pobreza interior, porque debemos de reconocer que el Señor se preocupa más por trabajar desde nuestro interior que desde el exterior. Y el mundo de hoy no parece tampoco tener oídos muy puestos al escuchar el mensaje, ¿sí? Jesús aparece desde esta primera página entonces como el ungido de Dios. Dice, me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. En las plegarias eucarísticas nosotros también damos gracias a Dios Padre porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, el cual anunció la salvación de los pobres, la liberación de los oprimidos y los afligidos les da el consuelo, o sea, la alegría. Es un buen retrato de Jesús que se irá desarrollando durante las próximas semanas, el que atiende a los pobres, el que quiere la alegría para todos, el que ofrece la liberación integral a los que padecen alguna clase de esclavitud que este mismo mundo ha impuesto. Claro, es este también el programa que el Señor tiene para todos los creyentes, para toda la comunidad. O sea, para nosotros, como cristianos, como creyentes, como seguidores, como discípulos de Él. Se debe decir que está anunciando o estamos anunciando la buena noticia a los pobres y somos nosotros mismos, porque mira qué hermoso, porque no solamente se nos da la oportunidad de tener ese llamado, de tener ese encargo, de poder llevar ese mensaje de esa buena nueva a todo aquel que la necesita, pero al mismo tiempo la estamos recibiendo nosotros mismos y nos estamos nosotros también al mismo tiempo liberando, al mismo tiempo llenando de esa alegría, al mismo tiempo quitándonos esa aflicción y al mismo tiempo se nos está anunciando a nosotros. O sea, qué hermoso que somos canales que recibimos y al mismo tiempo damos. Esto es hermoso. Indudablemente el lugar más difícil para dar testimonio es nuestra propia casa, nuestro propio ambiente, el ambiente de los amigos, el ambiente en el trabajo, el ambiente en el que nos desarrollamos. Es difícil, definitivamente. Sin embargo, no por ello debemos de dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que Jesús sea conocido y sea amado, ¿sí? Ya que el día de nuestro bautismo también se cumplieron en nosotros las mismas palabras que el Señor decía y que decía por medio de los profetas, pues hemos sido también nosotros llenos de ese Espíritu Santo. Cada cristiano es enviado a proclamar esa libertad a los cautivos, a los que viven presos del pecado, del egoísmo, a dar vista a los ciegos, a aquellos que, como te decía, el mundo de hoy parece tampoco tener oídos, ni estar prestos a escuchar, ni siquiera poder querer ver la realidad que está sucediendo. Y a ellos también les debemos de llevar el mensaje para dar vista a esos ciegos, a quienes no se dan cuenta de lo hermoso que es vivir en gracia en este mundo maravilloso que Dios creó para nosotros. Debemos de salir confiados de que el Espíritu de Dios está en nosotros para también poder liberar a los oprimidos por la angustia, la desesperación. En estos tiempos que estamos pasando, ¿cuántas personas están angustiadas? ¿Cuántas personas siguen desesperadas? ¿Cuántas personas siguen con miedo? ¿Cuántas personas siguen con temor? Esas son cárceles de las cuales necesitan ser liberados.
cárceles del materialismo, que también necesitan ser liberados, y a proclamar el año de la gracia del Señor, es decir, un tiempo propicio para regresar a Dios. Y qué mejor tiempo que este que estamos viviendo. La admiración de los primeros y el rechazo y la persecución viene después, tal como lo vimos con el Señor. Son ya desde el inicio la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio, acabando en la cruz. Y debemos de estar conscientes, porque también para la iglesia ese es el camino de la cruz. Es el camino que en algún momento va a haber algún tipo de admiración, pero después va a haber persecución. Y nos llevarán a la cruz, y nos vituperarán, nos escupirán, nos dirán de cosas, nos golpearán, nos rechazarán. Al igual como en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, con la convicción de que después de la cruz, también nosotros, al igual que Jesús, viene la resurrección, viene esa vida maravillosa, viene esa corona de vida. Pero mientras tanto, que no nos extrañe que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó Jesús en muchas ocasiones, porque van a haber muchas personas que ni siquiera van a querer escucharnos, que en vez de escucharnos nos van a rechazar. Y justamente podría dar testimonio de eso. Justamente en estos días, pasando estos días, me había dado cuenta de eso. Y duele en el corazón, no por el que te rechacen a ti como persona, sino porque están rechazando el evangelio, están rechazando la palabra de Dios. Y nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos, nos llamamos personas que seguimos a Cristo y ni siquiera queremos poner atención a lo que Él dice. Ni siquiera nos tomamos el tiempo para orar, ni siquiera nos tomamos el tiempo para buscarle, ni siquiera nos tomamos el tiempo para escuchar palabra de Él. Y después decimos en el momento de la aflicción, ¿por qué me está pasando esto? Claro, te está pasando esto y te estás desboronando porque no te tomaste el tiempo para escuchar palabra. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la rechazamos. Y eso nos vamos a encontrar en nuestra vida. Jesús es en verdad el año de gracia que Dios nos ha preparado para la humanidad, para todos nosotros. Él es el enviado como el Salvador y al mismo tiempo como el evangelizador. Ojalá también nosotros lo miremos como todos esos pobladores alrededor, esos ciudadanos, esas personas que vivían cerca de Él. Ya que dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Nosotros debemos de vivir también de esa manera, con nuestros ojos fijos en Él, en su enseñanza, en lo que Él nos dice, sin pasar al rechazo, sino mantenernos con esa admiración y con esa inquietud de querer saber más de Él, de conocerle más y de buscarle más. Hoy se cumple esta escritura también. Y esta escritura se cumple día a día en cada uno de nosotros. En nuestra escucha de la lectura bíblica, en nuestro lectio divino, en el tomarnos el tiempo para escuchar palabra, leer la palabra de Dios, buscar mensajes del Señor. No se nos proclama para que nos enteremos de lo que pasó como que si fueran simples historias de la vida o simples cuentos de la vida. No. La palabra de Dios tiene poder y va mucho más allá. Sino porque Dios quiere a nosotros, no solamente que nosotros nos enteremos, no. Es lo que quiere renovar su gracia salvadora, renovar sus promesas, renovar su palabra en nosotros. Recordemos que el Señor es nuestro eterno presente y Él día a día nos trae palabra para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros nos alimentemos. No es el ser humano, no es la persona, no es si me caes bien o si me gusta cómo lo dice o cómo lo presenta. No, se trata de la palabra de Dios, que viene a reforzarse cada día, que viene a renovarse cada día y viene a renovar esa gracia salvadora, esa gracia liberadora, esa gracia sanadora, esa gracia libertadora que
trae a nosotros por medio de su palabra, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento también. El hoy y aquí, el aquí y ahora para nosotros. La palabra renovándose en nuestras vidas es lo que nuestra meditación personal y el mensaje, la reflexión de la palabra deben de buscar cada día. Actualizar en nosotros, en nuestras vidas, lo que Dios ha dicho en su historia de salvación. Para que todos estemos todos los días, cada día, así como sus misericordias se renuevan, así también que su palabra se renueve en nosotros, se haga presente y que sus promesas una vez más vengan a nuestra vida con esa frescura del reino. Hagamos pues y esperemos en que, como siempre, la palabra nos haga reflexionar y ver cómo es que nosotros estamos recibiendo la palabra, si la estamos recibiendo con gozo, si estamos siendo renovados, si la estamos llevando, si no la estamos rechazando, si nos estamos preparando, si estamos buscando constantemente esa fuente de agua que viene a saciar nuestra vida y nos viene a enseñar. Hagamos pues eso, reflexionemos para ver siempre esa transformación de Dios y ese amor de Dios en nosotros. Gracias, Padre, en este día por tu palabra y por lo que tú nos vienes a decir en este día, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestro hoy, en nuestro día a día, en nuestro presente, nos salvas por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Ábrenos, Señor, los ojos de la fe para ver en Él a tu ungido. Envíanos también, Señor, al igual como Él ha sido enviado a dar la buena noticia a los pobres, también nosotros podamos llevar ese mensaje, Señor, esa buena noticia, para anunciar a los oprimidos y a los cautivos la libertad. Señor, sabemos que tú eres el ungido de Dios y que tu Espíritu está sobre nosotros. Reconocemos por tu acción, Señor, con los momentos en los que tenemos la oportunidad de llegar a los menos favorecidos, a llegar hasta los confines de la tierra. Envíanos, Señor. Heme aquí. Estamos aquí, Señor. Envíanos a poder dar esa palabra de aliento a aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones en este día, en este inicio de semana. Que Dios les bendiga y no se olviden que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones.